Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Ministerio Viva la Familia, un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes la palabra. Oremos y ayúdenos a orar para que la luz no se nos vaya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu misericordia, tu amor. Agradecemos este tiempo que tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos de tu presencia, de tu gracia. Gracias por la vida de la hermana Olga y por la vida de la hermana Sayan Yamilet, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de el tema edificando la iglesia. El domingo comenzamos con este tema. Ayer no pudimos transmitir porque teníamos una limpieza general en la iglesia, de manera pues que hasta hoy estamos reanudando este tema, edificando la iglesia. Y fíjense que cuando hablamos en la Biblia, hermanos, dice que la primera Eva fue edificada. Eso lo vemos acá en Génesis 2:21 y verso 22, donde nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa palabra hizo, hermanos, viene de la palabra baná, el hebreo baná, y significa edificó. De manera pues que dice la Biblia Yuneman, traduce correctamente cuando dice: y edificó Dios la costilla que tomó de Adán en mujer y trájola a Adán. Entonces buscamos pues entre todas las formas o todas las palabras en que se puede traducir esa palabra baná. Y encontramos varias: construir, albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificador y muchas, pero nos quedamos con la palabra edificar. Y edificar es fabricar, es hacer un edificio o mandarlo a construir, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Pero quedémonos con esto de que Eva fue edificada, construida. Entonces, si Eva, que es la primera Eva, ¿verdad?, y que estuvo con el primer Adán, entonces la postrer Eva, que es la iglesia, también debe ser ministrada, debe ser edificada. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ese es el primer hombre, Adán. Pero dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, si Jesucristo es el postrer Adán, obviamente, ¿verdad?, que la postrer Eva es la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo, hermanos, debe ser edificada, está siendo edificada. Hay que ponerle cimientos, hay que construirla. Necesitamos convertirnos nosotros los ministros en edificadores, y también entender que cada miembro de la iglesia, cada persona que tiene que ver, que es parte pues de la iglesia, debe saber que también es un edificador y que debemos saber cómo edificarla. Entonces hablamos de que en la edificación de la iglesia, el diseñador de los planos es el Padre, la piedra angular y el cimiento es Jesucristo, el director de los planos sería el Espíritu Santo, el perito arquitecto, el apóstol Pablo, los edificadores, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestros, y también que se edifica con piedras vivas. Cada creyente, cada discípulo, cada hijo de Dios es una piedra viva. El proyecto en cuanto a edificación, hermanos, es que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Entonces, la edificación tiene como resultado el crecimiento espiritual. El objetivo de la edificación, hermanos, es que alcancemos la madurez espiritual y la semejanza de Cristo. Así que como cada miembro hace su parte para construir a los otros en el cuerpo debe crecer y debe volverse maduro y saludable. Entonces, hablamos que los ministros, primero hablamos de que el Padre es el principal edificador, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Jesucristo es el cimiento. Y entonces vamos a entrar a algunos puntos y tal vez vaya yo un poco a prisa, hermana Olga, así que vamos a tratar de ir rápido. Los ministros somos colaboradores en la construcción, y el edificio es la iglesia. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. También, hermanos, el apóstol Pablo dice que él se pronuncia no a sí mismo, sino por parte del Señor, en 1 Corintios 3:10, como el perito arquitecto. Y mire que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, hay dos versiones que traducen de una forma más clara esto de perito arquitecto. Dice: Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto, es decir, el sabio maestro de obra de ese edificio. La palabra de Dios para todos dice: yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Entonces, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo fue al que se le reveló el evangelio, la salvación que vendría a llegarnos a nosotros los gentiles. Esto es importante pues para nosotros leer a partir de Romanos, no a partir de Romanos nomás, todo el Nuevo Testamento, pero de Romanos en adelante, hermanos, hasta Tito aproximadamente por ahí, o hasta, no recuerdo qué libro, pero habla el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, sentando las bases para cómo edificar la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro cimiento. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento, o sea, un fundamento diferente que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios para todos dice: la base de todo ya está construida. Nadie puede construir otra, porque esa base es Jesucristo. Así que no podemos poner otro cimiento. Yo voy a ir a prisa, hermano. La cobertura de los 5 ministerios es importante para edificar. Fíjese lo que dice Efesios 4:11 en adelante. Y él mismo, ahí habla de Jesucristo. Y Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Y cuál es el fin? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, los ministros están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los ministros tenemos que perfeccionar a los santos, que son ustedes, que es la congregación.
a fin de que ellos sean edificadores también del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la meta? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué tremendo eso, hermano. Y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, estos 5 ministerios vienen a edificar, ayudar al perfeccionamiento de los santos, y los santos van a ayudar en la edificación de la iglesia. Pero esa edificación debe llevarse a cabo en amor. Entonces, hermanos, ahí hay algo interesante, ¿verdad? Luego, se debe edificar con sabiduría, con prudencia y con conocimiento. Mire, aquí lo tenemos. Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica la casa. Wow, y cuando hablamos de sabiduría, hermanos, estamos hablando de una de las características que el Señor le ha dado a los apóstoles. Y luego dice, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces la traducción lenguaje actual dice, construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Entendimiento y prudencia son 2 palabras sinónimas aquí en la Biblia. Y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Entonces hay 3 elementos que están puestos por Dios para que construyamos, para que edifiquemos, para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca espiritualmente. Y uno es la sabiduría. Y la sabiduría es esa actitud, hermanos, que toma en cuenta a Dios. Y esta edifica, mientras que la necedad destruye, derriba. Entonces, la sabiduría edifica. Por eso dice, la mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos la derriba. Pero cuando habla de mujer, no está hablando solamente de una persona física, sino que aquí está hablando de la iglesia, y más bien de una entidad espiritual llamada sabiduría. Porque en la Biblia no podemos decir que nada más las mujeres, ¿verdad?, actúan neciamente. También hay hombres que actúan neciamente. Y para ello, ¿verdad?, basta un botón. Podemos estudiar lo que sucedió, ¿verdad?, allá con Nabal. Nabal era un hombre insensato y su nombre significaba necio. Entonces, hermanos, la sabiduría, pero también la prudencia. La prudencia tiene relación con el entendimiento. Para edificar hay que edificar con prudencia, con entendimiento. Y esta actitud, hermanos, va a mantener erguida, va a mantener firme y consolidada la iglesia de Cristo. Amén. También la ciencia, de acuerdo a estos textos, es el conocimiento. Y ese conocimiento le va dando valor y le va dando belleza a cada área de nuestras vidas y cada área que tiene que edificarse en la iglesia. Tiene que hacerse con ciencia. Mi pueblo, dice la Biblia, fue destruido porque le faltó ciencia, le faltó conocimiento. Entonces, necesitamos sabiduría, prudencia y ciencia para edificar la iglesia. Que el Señor nos ayude. También la obediencia. Fíjese que la obediencia, hermanos, es oír
y hacer. La obediencia también podríamos decir que la obediencia es oír con inteligencia. Mucha gente oye y tal vez entienda lo que dicen, tal vez comprenda algo de lo que se está predicando, pero si no lo practica, esa persona oye, pero no oye con inteligencia. Entonces Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó, mire qué tremendo, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero note usted bien que primero dice: le compararé a un hombre prudente. ¿Qué cosa hizo ese hombre prudente? Oyó la palabra de Dios y la practicó, la hizo. Eso se llama obediencia. La obediencia, hermanos, es la mejor forma de obedecer, de edificar. Alguien quiere edificar, alguien quiere crecer, alguien quiere madurar, alguien quiere llegar a la estatura del varón perfecto, agradar a Dios, debe obedecer. Amén. Luego debe cavar profundamente. Lucas 6, 48. Esto es interesante, hermanos, porque dice: semejante es al hombre que al edificar, estamos hablando de edificar a la iglesia. No hay ninguna palabra en la Biblia que no tenga un sentido espiritual que pueda ser ocupado para nuestro crecimiento. Entonces dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Entonces para edificar una casa hay que cavar y ahondar. ¿Y eso para qué? Dice: y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero había cavado y había ahondado, había profundizado. La Biblia CJ dice: cavó profundamente. La Dios habla hoy en la 1996, dice que cavó bien hondo. Y dice: y puso los cimientos sobre roca. Aquí hay algo que yo le quiero decir, hermanos, a cada uno de ustedes, que cuando alguien va a construir es fundamental preparar el terreno para la cimentación. Esto lo encontré, obviamente, tuve que investigar un poquito, pero mire cómo dice: para facilitar todo el proceso de construcción y edificación, al eliminar todos los obstáculos, se agilizará toda la cimentación. La excavación. ¿Qué cosa hizo el hombre? Excavó y ahondó. La excavación es para conocer el terreno y sus cualidades. Entonces cuando la persona o la iglesia o el pastor está intentando, ¿verdad?, cavar profundo, no nada más por encima, echar, hermanos, una lechada nada más, ¿verdad?, de palabra, sino que hay que profundizar, hay que meter a la gente al discipulado, hay que meter a la gente al estudio de la palabra. Tenemos que cavar y ahondar profundamente para conocer el terreno en el que se está sembrando la semilla de la palabra de Dios, o donde se pretende edificar, hermano. ¿Sí me explico? Es para garantizar que hay solidez en ese suelo, en esa persona. Para evitar la aparición de posteriores grietas o desperfectos en la estructura, es importante cavar, ahondar.